¿Están contentos? Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra exposición número 2 de Colosenses. Hicimos una introducción la semana pasada. Y hermanos, yo siento que Colosenses es una carta muy profunda, muy hermosa. Y pues vamos a ver ahora 3 versículos. Yo pienso que de cada versículo hubiéramos podido hacer una exposición, pero vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en este día. Vamos a leer Colosenses 1, del 9 al 11, son 3 versículos, pero como les digo, son tan profundos que vale la pena pasar tiempo en estos versículos. Lea conmigo versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, esa palabra quiero que resuene en nuestras mentes en este día. ¿Cuántos de ustedes leyeron la carta de Colosenses esta semana? Yo la he leído varias veces y cada vez que la leo la entiendo mejor, entiendo sus contextos, entiendo cuál era el propósito del autor original, entiendo qué es lo que el autor quería expresar a su audiencia original. Y eso es, hermanos, lo que todos debemos estudiar. ¿Qué es lo que el autor original quiso decir? Hermanos, porque si no podemos interpretar qué es lo que el autor original quiso decir, entonces no podemos hacer una aplicación correcta. No podemos realmente saber cómo aplicarla en nuestros tiempos. Así que voy a hacer una corta introducción y luego vamos a entrar de lleno a explicar nuestros textos de ahora. Una cosa que nos pasó a todos cuando éramos niños fue el deseo de crecer rápidamente, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó cuando teníamos 5 añitos, queríamos tener 10 añitos porque nos decían, esos juguetes no son para ti porque tienes que ser mayor. O tal vez no puedes jugar con los niños grandes porque tú eres un niño. Y queríamos ser grandes ya, queríamos crecer rápidamente. Y luego cuando éramos niños de 12, 13, 14 años, queríamos ser jóvenes adultos. Queríamos ser ya queríamos salir con nuestros propios amigos, sin nuestros papás. Ya queríamos ir a tomar el examen de manejo para tener nuestra licencia y poder y conducir y ir a donde quisiéramos. Y ya queríamos tal vez experimentar el primer beso con su novia, su novio. Y luego después de eso ya queríamos casarnos. Y luego de casarnos ya queríamos tener hijos. Y luego de tener hijos queríamos que ya se fueran. Y así, hermanos, se nos pasa la vida. De repente queremos ya estar retirados para disfrutar nuestra vejez. Hermanos, se nos va la vida. Queriendo crecer rápidamente, cuando nos damos cuenta y volteamos hacia atrás, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Yo hasta hace unos cuantos días, hasta hace unos años atrás, yo tenía 18 añitos, 21 añitos, 25 añitos, y de repente uno dice, ¿cómo llegué hasta acá? El tiempo se nos va volando, el tiempo se nos escurre entre los dedos, y de repente vamos aterrizando, yo en el cuarto nivel, y me doy cuenta de que ahora no puedo bajar de peso como lo hacía antes. Antes dejaba de tomar Coca-Cola y bajaba de peso, la pancita se hacía chiquita otra vez. Ahora, hermanos, dejo de tomar soda, dejo de comer, dejo de hacer tanta cosa y no baja. No sé qué ha pasado en los últimos años, pero el detalle es este. Todos queremos crecer rápidamente, ¿verdad? Todos queremos crecer, llegar a la próxima etapa de la vida. Hermanos, y así se nos va la vida. Pero quiero proponerles esto. ¿Qué de nuestra vida espiritual?
Queremos crecer en nuestra vida espiritual así como anhelamos crecer en el ámbito físico para llegar a un nuevo nivel. Yo creo que a muchos de nosotros no nos pasa por la mente que queremos crecer espiritualmente. Yo ya no quiero ser niño espiritualmente, yo ya quiero ser joven espiritualmente. Yo ya no quiero ser joven espiritualmente, yo ya quiero ser un anciano espiritualmente y así seguir creciendo todos los días, todas las semanas, meses, todos los años. Seguir creciendo espiritualmente, no quedarnos estancados o no quedarnos en un nivel de niño, de entendimiento o de razonamiento acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo. Hermanos, debemos crecer espiritualmente. Así que con eso en mente quiero hacerte unas preguntas. ¿Has crecido espiritualmente este año? Si te pones a pensar desde enero 1 hasta noviembre 1, son ¿qué? 11 meses. ¿Cuánto has crecido, hermanos? Cuando éramos nuestros papás o mamás nos ponían en la pared, en alguna puerta de la casa y nos hacían una rayita, ¿recuerdan? Y el otro, en 2 meses, otra rayita y ahí vamos viendo las rayitas de cómo íbamos creciendo. Ahora, ¿puedes imaginar eso hacer en el ámbito espiritual? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Cuánto has crecido? ¿Te has estancado? O lo que es peor, has ido regresando para atrás. Entonces, la pregunta es, ¿has crecido espiritualmente? ¿Creciste un poquito? ¿Un pelo? ¿Estás estancado? ¿Te quedaste en el mismo lugar por un año entero? Hermano, yo diría que esto debería ser lo primordial en nuestras vidas, crecer espiritualmente. Olvidémonos un ratito de crecer físicamente, sino crecer espiritualmente. Eso debería ser nuestra meta, eso debería ser el énfasis de nuestras vidas al principio del año. Decir, este año yo quiero crecer espiritualmente. Yo no quiero quedarme igual. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, escucha, es conocer más la voluntad de Dios y cómo Él quiere que vivamos para darle gloria y honra a Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces, podría yo decirte, ¿has crecido en conocer la voluntad de Dios para tu vida en este año? Hermanos, esa es la oración que vemos aquí de Pablo para estos nuevos creyentes en Colosas y para todo creyente de la historia. Esta es la oración que lo hace por todos los creyentes para que todos sigamos creciendo espiritualmente. Eso es, hermanos, lo que estaba en la mente de Pablo. Eso es lo que estaba en el corazón de Pablo cuando escribió esta carta, cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir no solo a los de Colosas, sino a todos los creyentes de la historia. Hermanos, esto nos enseña también cómo podemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nosotros mismos y por otros creyentes. Porque hay algunas veces, hermanos, que decimos, voy a orar por el hermano, pero no sabemos qué orar. Tal vez empezamos a orar y decimos unas cuantas frases y de repente ya no sabemos qué orar. La hermana Cruz mandó un texto ayer que oráramos por nuestros hijos porque era un día de Halloween y pues nuestros hijos, ¿verdad?, no celebran y entonces que cuidara sus mentes, que cuidaran sus almas, sus corazones en ese día donde todos se involucran y son parte de ese evento. Y yo recuerdo que tengo tiempo en esta semana y estuve orando por ellos. Estuve pidiéndole, Señor, ayúdalos, dale sabiduría, dales entendimiento, ayúdales a conocer tu voluntad. Ayúdales, Señor, a ver lo que es espiritual, lo que está atrás de todo esto. Ayúdales a discernir que esto no te trae honra y gloria. Ayúdales, Señor, a darles de nuevo para que ellos puedan pararse enfrente de una sociedad y decir, yo no voy a ser parte de esto porque yo quiero honrar a Dios. Y estuve orando por ellos y pues espero que Dios haga la obra en ellos. Hermanos, pero esto nos enseña cómo orar por nuestros hijos, cómo orar por nuestros amigos y parientes y familiares. Así que vamos a hacer algunas observaciones acerca de esta oración poderosa y veamos cómo Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver que cuando empezamos a desmenuzar
el texto verso por verso y empezamos a ver frase por frase e incluso palabra por palabra empezamos a ver lo que el Espíritu Santo tenía en mente cuando inspiró a Pablo y lo hizo escribir estas maravillosas palabras. Entonces vamos a entrar con nuestra primera observación. El amor por los demás se demuestra, hermanos, orando. Si tú dices que tú amas a tus hermanos, ora por ellos. Si tú dices que amas a tus hijos y a tus parientes y a tus familiares, hermano, ora por ellos. No canses de orar por ellos. No ceses de orar por ellos. Mira versículo 9. Lee conmigo. Dice, por lo cual también nosotros, ¿quiénes son nosotros? Es Pablo, Timoteo y tal vez sus socios, sus asociados en la fe. Desde el día que lo ¿oímos qué? Que habían creído en Cristo, no cesamos de orar por vosotros. Hermanos, la oración de Pablo empieza en el versículo 3 y lo empezamos a ver la semana pasada, donde él agradeció a Dios por su fe en Cristo, también por su amor por los creyentes y por la esperanza que tienen en el cielo. ¿Recuerdan? Lo hablamos la semana pasada y fueron versículos bien importantes. Pero hoy vamos a ver el corazón de Pablo por las almas que Dios otorgó salvación. ¿Y qué es el anhelo de Pablo para estos nuevos creyentes? Eso es lo que está en la mente de Pablo. Ahora mira lo que dice Pablo. No cesamos de orar por vosotros. Quiere decir que a menudo Dios estaba poniendo estos nuevos creyentes en la mente de Pablo y Timoteo para que ellos estuvieran intercediendo por ellos. Escucha, cuando Dios va a hacer algo en la vida de alguien, hermanos, Él primero pone en la mente de alguien que esté intercediendo, que esté orando, que esté pidiendo por esas personas. Él quiere que hayan intercesores y que clamen a Él. Entonces cuando dice no cesamos de orar por vosotros, en otras palabras Pablo está diciendo, escucha, desde que supimos que se convirtieron a Cristo, oramos como nunca por vosotros. Hermanos, sin cesar, no quiere decir que Pablo y Timoteo estaban tirados orando 24 horas al día. No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que ellos estaban constantemente en los pensamientos de Pablo y Timoteo y por consecuencia ellos estaban continuamente intercediendo por ellos. O sea, Dios ponía el pensamiento en Pablo y en Timoteo cuando estaban trabajando o estaban haciendo cualquier cosa y ellos en ese momento empezaban a interceder y a decir, Padre, guárdalos, guarda sus mentes, guarda sus corazones, ayúdalos ahora que se han convertido a ti, que su fe sea salvífica, que su fe sea verdadera, que su fe sea genuina, ayúdales a crecer en fe. Apasionónalos por Cristo, apasionónalos por su palabra, apasionónalos por querer crecer más. Y cada vez que el Señor ponía el pensamiento en Pablo y en Timoteo, ellos constantemente estaban orando por ellos. Ahora, nos puede pasar a nosotros. Dios puede poner en tu mente a algún familiar, algún amigo, estás trabajando, pero Dios pone el pensamiento y tú empiezas a ellos, Padre, donde quiera que estén, ayúdalos en este momento, cuida sus mentes, ayúdalos, Señor, a que te conozcan de verdad, otorga el verdadero arrepentimiento, dales fe genuina, enfocada en Cristo. Así, mira la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que a mí me gusta, dice lo siguiente, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Toda oración que Pablo hacía y Timoteo hacía, allí estaban los de Colosas, ahí estaban estos nuevos creyentes, ahí estaban ellos, porque alguien estaba intercediendo por ellos. Ahora mira, qué maravilloso es saber que a alguien le importas tanto que están en sus mentes orar por ti. Hermano, qué maravilloso es saber que alguien está intercediendo por ti. Es maravilloso saber que alguien dobla rodillas y levanta un clamor al cielo a un Dios vivo que escucha y que pide por tu vida. Hermanos, eso es lo mejor que tú puedes hacer por una persona. O eso es lo mejor que ustedes pueden hacer por mí.
Yo no necesito un reloj nuevo, zapatos nuevos o un pantalón nuevo. Eso se acaba, eso se queda, eso se gasta, eso se tira a la basura después. Pero una oración, hermanos, que sube al trono de Dios y llega a los oídos de un Dios vivo, hermanos, eso cuesta más que cualquier otra cosa. Hermanos, oras tú por los demás. Intercedes tú por los demás. Está constantemente alguien en tu mente al punto de decir, voy a estar orando por mi hermano, voy a estar orando por mi hermana. Sé que alguien está pasando por una situación difícil. Estás orando por ellos. Estás intercediendo por ellos. ¿Realmente te importa esa persona al punto que dejas de hacer lo que estás haciendo, doblas tus rodillas y pasas un tiempo delante de Dios pidiendo por ellos, hermanos? Llega un punto donde tú no te enfocas en ti mismo. No pides solo lo que tu corazón quiere para ti. No se enfoca en tus necesidades, sino que te enfocas en las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque ellos te importan. Entonces, tus oraciones dejan de ser egocéntricas. Tus oraciones ya no son centradas en ti. Padre, ayúdame a mí, necesito esto, necesito lo otro, ayúdame en esto. Es como una ovejita pequeña que clama a su pastor, ayúdame, bendíceme, todo es para mí, ¿verdad? Y para mí, y la oración se vuelve egocéntrica. Hermanos, si nos enfocamos y escuchamos cómo el Señor nos enseñó a orar, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La atención no es para uno. Primero, es para Dios. Es exaltar sus atributos, exaltar su nombre. Luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Todavía no estamos orando por uno mismo, estamos orando por el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es eso? Es el evangelio, es la iglesia. Empezamos orando una oración universal por la iglesia. Hermanos, nuestros hermanos en el Medio Oriente, ellos están sufriendo. Por decirle que sí a Cristo son perseguidos todos los días, son muertos. Oramos nosotros por nuestros hermanos en el Medio Oriente, pasamos un tiempo pidiendo para que Dios fortalezca su fe y su alma y sus corazones, o pedimos solo por nosotros mismos, en nuestro propio entorno pasamos solo pidiendo cosas para nosotros. ¿Ruegas a Dios para que Él transforme la vida de tus hermanos? ¿O solo oras por ti y tus necesidades? Hermanos, yo siempre digo, si a alguien le gustaría bendecirme a mí y a mi esposa y a mis hijos, oren por nosotros. Oren por mí específicamente. Tengo tantas áreas de mi vida donde Dios tiene que trabajar arduamente 24 horas al día. Porque tengo un corazón malvado, un corazón perverso que ni yo mismo conozco. Mi propio enemigo está conmigo. Necesito a veces, hermanos, me pongo a meditar y digo, Dios necesita quebrarme en 1000 pedazos y hacerme de nuevo. Estar, hermanos, en las manos del alfarero para que Él me empiece a formar de nuevo. Necesito mucho sus oraciones de que usted le pida que Dios transforme mi vida y siga trabajando en esas partes duras, ásperas y oscuras. Hermanos, no hay nada más grande, más amoroso y más poderoso que orar sin cesar por nuestros hermanos. No hay nada que cueste o que valga más dinero, más oro, más plata, hermanos, que orar por tus hermanos. Nosotros oramos constantemente por las familias porque queremos Dios en ellos, porque queremos que Dios los transforme, queremos que Dios los use, queremos que Dios les dé un corazón de carne y hueso para que sea más sensible a la palabra de Dios y puedan escuchar el llamado que Dios tiene para sus vidas. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos orar? ¿Cómo debemos orar por nuestros hermanos? Observación número 2. Debemos orar que sean llenos, escucha, de bendiciones espirituales y no solo materiales. Lee conmigo versículo 9b. Y dice, y de pedir que seáis llenos. Ahora, ¿alguien se ha preguntado, ¿sean llenos? O sea, ¿llenos de qué?
O sea, ¿somos vasos o somos tazas o qué somos para ser llenos? Yo me puse a investigar qué quiere decir la palabra llenos. Y hay varias cosas que quiero que veamos primero en esta petición maravillosa de Pablo. Primero, Pablo pide que seamos llenos. Ser llenos, hermanos, escúchame, significa esto. Esto es bien importante. Ser llenos quiere decir que sean completamente controlados. Ser llenos significa ser completamente controlados. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, escucha, y todos fueron llenos o controlados, totalmente controlados del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora escucha, Pablo no dice que sean llenos o controlados por su propia voluntad, no dice que sean llenos por sus deseos carnales, ni sus propias pasiones, o controlados o llenos por las cosas del mundo, sino que dice que sean llenos del Espíritu de Dios, o sea, sean controlados por el Espíritu de Dios. Hermanos, los hombres, al ser llenos del Espíritu, fueron controlados al punto que hablaron con denuedo la palabra de Dios. No hablaron lo que ellos querían, no hablaron lo que ellos anhelaban decir, hablaron con denuedo, o sea, con valentía, la palabra de Dios. Ahora hazte esta pregunta: ¿qué cuando no habían sido llenos? ¿Dónde estaban los discípulos cuando no habían sido llenos o totalmente controlados por el Espíritu de Dios? Hermanos, ellos estaban llenos de sí mismos. Entonces, cuando estaban sí mismos, ellos estaban llenos o controlados por el temor. Ellos estaban llenos o controlados por el miedo. ¿Y dónde estaban, hermanos? Estaban escondidos. Estaban en un lugar donde le habían puesto llave al cuarto porque no querían que nadie llegara, porque estaban llenos o controlados por sus temores. Así que Pablo pide a Dios que estén llenos para que sean completamente, escucha, controlados por la voluntad de Dios. Segundo, versículo 9c. Pablo quiere que sean llenos ¿de qué? Dice aquí, del conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Hermanos, en vano trataremos de servir a Dios si no conocemos su voluntad y lo que Él desea de nosotros. Vamos a ser como un barco en medio del mar, sin dirección, sin saber a dónde ir, de arribar, sin saber a dónde poner nuestra energía para remar hacia ahí. Vamos a ser un barco en medio del mar, sin destino, sin propósito y sin saber a dónde vamos. Hermanos, la palabra conocimiento en griego es epignesis, que significa un profundo conocimiento. No es un entendimiento superficial que está en la superficie, sino es un conocimiento profundo que va más allá de lo superficial. La palabra conocimiento, hermanos, no se queda ahí arriba, sino que escarba lo más profundo. Pablo pide que estén llenos del conocimiento profundo de la naturaleza, escucha, del carácter y los atributos de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento vacío, no es un conocimiento trivial. Hermanos, Pablo está hablando de un conocimiento profundo, un conocimiento alto, un conocimiento